¿Qué tal, amiguitos? ¿Cómo están? Yo soy el ídolo Satan Iván y el día de hoy hablaremos de un tema que al menos la mayoría ha escuchado y es la relación que podría existir entre lo que son los videojuegos y la violencia que supuestamente causan en la vida real. Y es que al menos la gran mayoría hemos escuchado muchas veces decir que fulanito de tal cometió un atroz crimen porque está influenciado por los videojuegos. O que si en algún lugar hubo un tiroteo o algo así, simplemente culpan a los videojuegos. Y como por ejemplo aquí en México, hace poco tiempo ocurrió una terrible tragedia en la que pues un niño ingresó con armas a su escuela y disparó en contra de sus compañeros y sus maestros y después pues se suicidó y el gobernador de dicho lugar simplemente dijo que todo había sido por culpa de los videojuegos. Entonces, desde ahí varios expertos en la materia eh, han afirmado que en realidad no existe ninguna relación en la violencia que puede traer el jugar algún videojuego. Pero pues en este video vamos a hablar un poco más sobre eso. Así que quédense para ver mis estupideces que digo. Bueno, esto no es algo, pues, un tema actual, ya es un tema desde hace muchos años. ¿Y por qué? Pues porque la sociedad así lo quiere ver, pues necesitan encontrar a fuerzas a un culpable. Como por ejemplo lo que les comentaba hace unos segundos acerca de este chico. Decían que estaba influenciado por los videojuegos ya que el niño portaba una playera que decía selección natural y hay un videojuego que así se llama. Pero en realidad, si somos pues un poco antaños, recordaremos que hace tiempo hubo una pues matanza en este país, en donde las matanzas son el pan de cada día, Estados Unidos, en el que un par de jóvenes influenciados supuestamente por los videojuegos y por la música satánica de Marilyn Manson, eh, entraron a una escuela con armas de alto calibre y cometieron un terror tiroteo en su escuela, causando la muerte de varios alumnos. Y pues bueno, se me olvidó lo que iba a decirles. Ah, sí. Entonces, pues simplemente se culpa a los videojuegos, pero en realidad tiene que haber algún precedente. Puesto que, como les digo, hay expertos en esto que afirman que no existe en realidad una relación, sobre todo expertos en psicología. Debe de haber otro factor que los impulse a hacer esto. Y ese factor yo creo que debe de ser el ámbito, pues, familiar y social al que la persona está expuesta. Y es que por lo regular son niños los que más están expuestos a esto, porque ellos son, pues, de una mentalidad distinta, que son más como maleables o influenciables, por así llamarlo. Y es que muchas veces tú puedes tener a tu pequeño niño todo el tiempo viendo lo que es la televisión o en una computadora o con sus jueguitos. Si tú y tú sientes que estás pues, tranquilo porque dices, bueno, el niño está viendo la televisión, no hay ningún problema, no me llora, no me molesta, etcétera, etcétera. Pero en realidad no sabes ni siquiera lo que el pequeño niño está viendo. Y es que ese es un principal problema de los padres. No puedes tener a un niño todo el tiempo pegado a la televisión con tal de deshacerte de él, porque en la televisión pues obviamente hay un sinfín de cosas que aprender, ¿no? Pues, por ejemplo muchas películas que en realidad pues no son, que no van dedicadas a lo que son pues los infantes y pues muestran una violencia bastante, eh, pues, violencia. Pero bueno, también en el mundo de los videojuegos, pues obviamente hay diferentes categorías de videojuegos. Y es que obviamente hay para niños pequeños como para ya gente adulta. Pero esto en realidad no significa que un videojuego te pueda hacer adulto, solamente adulto, asesino o violento, porque hay videojuegos que, no sé, digamos, los famosos FIFA, no creo que exista una persona en este mundo que por el simple hecho de estar jugando FIFA ya se siente un jugador profesional, ¿verdad? O como esos imbéciles que piensan que jugar al Call of Duty ya los tiene listo para la guerra. Eso es algo totalmente estúpido. Entonces, en realidad, ¿cuál es el motivo de la violencia que existe en la actualidad?
Pues obviamente son muchos ámbitos y es que uno de ellos es, como lo decía, en qué mundo crece una persona. Si sus padres, por ejemplo, no sé, hay casos en el que los padres no le prestan cero atención a los hijos van creciendo pues totalmente solos, con solamente una televisión, una consola de videojuegos que los ayuda a ir pues creciendo, que los acompaña, pues obviamente esta persona va a crecer con una mentalidad totalmente distinta. Otro puede ser que sus padres pues no sean de todo pues cariñosos con él, ¿no? Que lo maltraten, tanto física como psicológicamente. Obviamente esta persona va a crecer pues con una idea totalmente distinta a lo que es el bien. Y es que ha habido muchos casos, pero digamos un ejemplo solamente de 100 casos que se han presentado una tragedia, el 5% de esos casos son causados directamente por los videojuegos, algo bastante poco, siempre hay otro factor. Como por ejemplo, hace tiempo a un chico, hace unos años, cuando recién salió un videojuego llamado Halo 3, este chico pasaba hasta más de 17 horas frente a la televisión. Sus padres en realidad no le interesaba lo que su hijo jugara. Era un chico de apenas 16 años quizás. Y él le dedicaba mucho tiempo a ese videojuego. Hasta que sus padres, bueno, hasta que notaron que él iba mal en sus calificaciones y sus padres se les hizo fácil esconder aquel videojuego en una caja fuerte. A lo que el chico este estaba volviéndose totalmente loco. Así que lo que se le ocurrió a este niño fue simplemente buscar por toda su casa hasta que encontró su videojuego. Pero, oh sorpresa, al lado de ese videojuego estaba una pistola que este chico lo único que hizo fue tomar esa arma y dirigirse al cuarto de sus padres a decirles que cerraran los ojos, pues tenía una sorpresa para ellos. Pero la sorpresa era una bala en la cabeza, lo cual fue algo totalmente horrible. Otros casos de un chico que a sus padres le quitaron su consola y él, pues totalmente enardecido, furioso, golpeó a su madre hasta casi matarla y después y después igual golpear a su hermana hasta casi matarla con la consola de videojuegos. Entonces yo creo que esto es por esa falta de ponerle límites a tus hijos. Porque yo conozco personas que le dedican muchas horas a un videojuego, ya sea un simple videojuego de teléfono como para una consola o una computadora. Y es que así, pues a muchos yo creo que nos ha pasado, ¿no? Que uno está jugando tranquilamente y te piden hacer cosas y pues tú te enojas porque pues, estás jugando y no quieres que nadie te distraiga. Pero pues bueno, yo creo que pues, no hay que exagerar tanto. Y digo mucho pues, no comprendo por qué, pero bueno. Eh, He conocido personas que se sientan durante horas a jugar videojuegos, Fortnite por ejemplo, que estábamos viendo en un video que hice un análisis de Fortnite y si no lo han visto, búsquenlo por acá abajo, es un análisis muy concreto y personal que yo hice acerca de este videojuego Fortnite, en el que la mismísima Organización Mundial de la Salud recomienda a sus padres tener cuidado con este videojuego, puesto que ha causado bastantes casos, como por ejemplo un niño quien eh, sus padres pues no le prestaban la atención suficiente y el niño solamente vivía todo el tiempo jugando Fortnite. Había veces en las que él fingía simplemente estar enfermo para no ir a la escuela y seguir jugando Fortnite. Le empezó a ir muy mal en la escuela hasta que sus padres dijeron, bueno, ¿sabes qué? Vamos a quitarte tu jueguito un rato en lo que te recuperas. El niño entró en histeria y se arrojó por una ventana. Entonces, digamos que hay que tener un límite para esto y una buena... hay que estar checando qué es lo que un niño juega, porque, bueno, en el mundo de los videojuegos pues hay una gran variedad. Uno puede pensar que simplemente está viendo, jugando así los monitos estos y dice, ay, qué bonitos muñequitos, ¿no? Pero en realidad, pues ya la manera de pensar del niño es totalmente diferente. Eh, pues hay que estar checándolos. Como por ejemplo otro caso bastante, pues, tétrico.
Corría ya el año 2000, me parece, cuando un joven aficionado de un videojuego llamado Final Fantasy, no recuerdo cuál, porque son muchos. Este chico tomó una katana que sus mismos padres se le habían comprado y le cortó la garganta a su madre y a su hermana por querer imitar a uno de los personajes que ahí aparece en este videojuego. Y es que hay que admitirlo, muchas veces lo que nosotros vemos queremos nosotros repetirlo. Yo, por ejemplo, cuando jugaba los videojuegos de las luchas, me gustaba hacerle llaves de luchadores a mis primos. Y pues afortunadamente todavía todos siguen bien. Pero pues sí, es un impulso bastante estúpido querer copiar algo de los videojuegos. Entonces, una relación que exista entre la violencia o un videojuego, pues sinceramente no creo que eso exista. Yo creo más que depende del entorno social en el que viva una persona. Porque como se los vengo repitiendo, si una persona crece mal en un donde sus padres no le tienen pues no le están checando, obviamente pues este joven va a creer que lo que ve, que lo que juega, pues es algo normal y puede llegar a cometer algún acto bastante violento y o trágico que cause bastante indignación y que manche lo que es la industria de los videojuegos. Como por ejemplo aquí a raíz de lo que pasó en México, en ese lugar, se van a tomar medidas más drásticas en cuanto a lo que es la clasificación de los videojuegos, para que así, si un niño quiere comprar tal juego, ya no va a poder adquirirlo, lo cual pues causa, digamos, un poco de pues bajas en las ventas de algún videojuego en especial. Y es que bueno, también hay que estar al tanto de lo que los pequeños miran en lo que es la televisión, en el cine, vigilar su círculo de amigos y no tenerlos todo el tiempo con el telefonito, porque por ahí es en donde más podemos descubrir si un hijo, un amigo, un hermano está a punto de realizar algo bastante malo. Así que pues amiguitos, este fue mi video, mi opinión del día de hoy. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que los videojuegos en realidad sí causan violencia o no? ¿Cuál es su opinión al respecto de esto? Y pues bueno, si llegaron hasta aquí, de verdad, gracias por ver mi mediocre video. Vamos a hacer esto mucho más seguido porque yo creo que los gameplays pues ya se hicieron un poco repetitivos y aburridos y además me gusta jugar a mí lo que pues a mí me gusta y no creo que a ustedes les guste ver a un imbécil jugando durante horas el mismo juego. Así que pues sin nada más que agregar, amiguitos, cuídense mucho. Y recuerden, el día 9 de marzo no es un día feriado, es un día en el que las mujeres harán este movimiento. Así que si tienen escuela, vayan a la escuela. Si tienen trabajo, vayan a trabajar, no lo agarren de holgazanería. Cuídense mucho y Auf Wiedersehen.